están mis niñas hermosas? Vamos a empezar a leer hoy un nuevo libro. Bueno, un nuevo libro entre comillas, porque este libro es la continuación directa de el que terminamos el martes pasado, que fue la desaparición del universo. Las apariciones de Pursa y de Arten continúan, entonces obviamente esto se extiende a otros 3 libros más, pero hoy vamos a comenzar con el libro de Tu realidad inmortal. Todas lo tienen, supongo, ¿verdad? Si no, no importa, escuchen, pero sí estaría padre que lo tuvieran físicamente, que lo subrayaran, que pusieran sus anotaciones y todo. ¿Alguien tiene algún comentario o algo que quiera compartir de la desaparición del universo, de algo que quieran decir? ¿Lo cerramos? Sí, venga, lo que sigue, ¿cómo va? Ah, rápido, rápido. Sí, sí. Con calma, mi Marla hermosa. Vamos a Es que está muy disfrutarlo. bueno, está muy bueno. Sí, sí, es una delicia. Y yo que Sí, ya leí todos, para mí el mejor fue el último, el de las vidas donde Buda y Jesús se conocieron. Ay, para mí se fue exitoso, sí, exquisito. el más lindo. Pero todos tienen su cosa hermosa porque cada libro va obviamente compartiendo partes tanto del momento presente que van viviendo como situaciones totalmente que ver con el curso de milagros, ¿ok? Bueno, pues entonces, si no hay comentarios ni nada más, vamos a empezar a leer. Tu realidad inmortal. Me voy desde la dedicatoria, desde el principio dice, este libro está dedicado con amor y respeto a todos aquellos que aman un curso de milagros o que están a punto de descubrirlo por sí mismos. ¿Quién? ¿Quién es el tú que vive en este mundo? El espíritu es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente, un curso de milagros. Y comenzamos con la introducción, mis niñas, que dice, aquellos de vosotros que no habéis leído mi primer libro, La desaparición del universo, sin duda arderáis en el infierno. Es broma. Sin embargo, la lectura de ese libro, publicado en 2005, hará que tu realidad inmortal sea aún más significativa para ti, puesto que es la continuación de aquel trabajo inicial. Si hay una diferencia entre ambos, es que este libro tiene un estilo más libre, menos lineal y salta todavía más de un tema a otro. Este es un modo de ayudar a generalizar las ideas a todos los aspectos de la vida del lector, al tiempo que se mantiene un enfoque sin concesiones en una disciplina espiritual radical, pero totalmente consistente, que si se utiliza, produce resultados prácticos inmediatos. Ojo, si se utiliza, genera resultados prácticos inmediatos, llevando finalmente a la iluminación y al final del ciclo de reencarnaciones. Como el final de la reencarnación es el final del cuerpo, debe resaltarse desde el principio que lo que realmente eres, es decir, tu realidad inmortal, no tiene absolutamente nada que ver con el cuerpo ni con el cerebro. A medida que la raza humana se expone a nuevas ideas, se hace cada vez más patente que las enseñanzas dadas por los maestros de este libro son y continuarán siendo demostradas científicamente. Y se verá que las viejas ideas están anticuadas. Teniendo en cuenta las innovaciones que se están produciendo en la física cuántica y en la psicología moderna, estamos aprendiendo que la separación no existe como tal. Ni siquiera, atención mis niñas, ni siquiera a nivel del mundo, excepto como una idea en la mente. Bien importante. El destronamiento de las antiguas ideas produce una tremenda resistencia, porque a medida que nos acercamos a los rincones ocultos de la mente, ¿sí o no? Nuestras identidades aparentemente separadas
e individuales se sienten amenazadas. Esto supone la muerte del ego colectivo y no es algo que vaya a producirse tranquilamente. A lo largo de los últimos 3 años, continúa Gary, he tenido el privilegio de conocer personalmente a miles de estudiantes de espiritualidad y metafísica. He llegado a entender que la gente está preparada para mucho más de lo que la mayoría de los profesores o medios de comunicación están dispuestos a darles. He sentido mucho respeto por la gente, porque está dispuesta no solo a recibir nuevas ideas, sino también a cuestionar las antiguas, entre las que se cuentan el modo en que las religiones organizadas han presentado las enseñanzas de los grandes maestros espirituales como Cristo y el Buda. En este espíritu, el texto siguiente relata sucesos verdaderos ocurridos entre diciembre del 2003 y septiembre del 2005. Aparte de mi narración, este libro se desarrolla en el marco de una conversación con 3 participantes, Gary, que soy yo, y 2 maestros ascendidos que se me aparecieron en carne y hueso, Arten y Pursa. Mis narraciones no llevan ninguna etiqueta identificativa, a menos que interrumpan el diálogo, en cuyo caso simplemente van precedidos por la palabra nota. Las numerosas palabras que encontrarás en cursiva indican el énfasis que los oradores dieron a sus palabras. No es absolutamente esencial creer que las apariciones de los maestros ascendidos se produjeron para derivar beneficios de la información contenida en estos capítulos. No obstante, puedo garantizar que es absolutamente improbable que un hombre de la calle como yo, sin educación superior, haya escrito esto sin la inspiración de mis profesores. En cualquier caso, dejaré que seas tú, querido lector, quien elija lo que quiera pensar sobre los orígenes del libro. He hecho todos los esfuerzos por hacerlo bien, pero no soy perfecto y el libro tampoco lo es. No obstante, si encuentras algunos errores en los datos de estas páginas, puedes estar seguro de que los errores son míos y no fueron cometidos por mis visitantes. Asimismo, como he mencionado anteriormente, el relato de estas conversaciones no siempre es lineal. A veces cosas que se dijeron después se incluyen en una sección anterior del libro y a veces cosas que se dijeron antes se presentan después. Este no es el típico libro espiritual. Creo que mis profesores se presentan ante mí como personas porque quieren que nuestras conversaciones sean humanas. Ese es el único motivo por el que tenemos este tipo de charlas. Acabamos hablando como hablar con la gente o como habla la gente. Esto puede gustarte o no. Algunas personas prefieren la espiritualidad endulcorada, pero el mundo no es un lugar edulcorado y debemos ser guiados fuera de la ilusión de tiempo y espacio, desde donde creemos estar. Esto es punto, o sea, tiene que ser así y así es. Tenemos que ser guiados. Bueno, dice aquí debemos ser guiados fuera de la ilusión de tiempo y espacio desde donde creemos estar. Me he dado cuenta de que el estilo de mis profesores es un método que utilizan por una buena razón y que mi trabajo simplemente es ser yo y hacer mi papel. Las referencias a un curso de milagros, incluyendo la cita introductoria de cada capítulo, se presentan en el índice al final del libro. Ofrezco mi gratitud ilimitada a la voz del curso, cuya verdadera identidad se comenta aquí. También quiero dar las gracias a mi asesor editorial, D. Patrick Miller, quien ha trabajado durante más de 2 décadas como periodista, revisor, corrector y editor en el campo de la espiritualidad alternativa. Fue el primero en reconocer el significado de los mensajes que transmito y es más directamente responsable de mi éxito que cualquier otra persona. Él
Ha ganado no solo mi agradecimiento, sino mi respeto. También quiero dar las gracias a mi agente literaria y gran novelista, Laurie Fox. Con Laurie en mi equipo, las cosas no podían salir mal. Hay demasiada gente a la que debería dar las gracias por ayudarme a lo largo de los últimos años. Espero que me perdonen por no incluirlos en la lista. Mis obras y conferencias son mi ministerio y hay personas que han hecho importantes contribuciones a él. Nunca os olvidaré. Pero quiero dar las gracias públicamente a Ray Tracy, el presidente y consejero delegado de Hay House, por invitarme a subir a bordo y hacer posible que este mensaje pueda distribuirse en todo el mundo. También quiero dar las gracias a Jill Kramer, la directora editorial de Hay House, por tener el discernimiento de realizar su trabajo con destreza y al mismo tiempo mantener las palabras de mis profesores intactas. Este libro contiene muchas citas de un curso de milagros que se anotan para ayudarte. Querido lector, a estudiarlo posteriormente si así eliges hacerlo. El autor y el editor quieren expresar su agradecimiento a los miembros de la Fundación para la Paz Interna de Mill Valley, California, y la Fundación para el Curso de Milagros de Temecula, California, por sus décadas de importante trabajo que han conseguido que un curso de milagros esté ahora a disposición de todo el mundo. Finalmente, aunque no estoy afiliado con ellos, me gustaría aprovechar esta oportunidad para extender mi sincero agradecimiento a Gloria y Kenneth Wapnick, fundadores de la Fundación para el Curso de Milagros de Temecula, California, en cuyo trabajo se basa buena parte de este libro. Muy al principio, Arten y Pursa me animaron a hacerme alumno de los Wapnick, y este libro no puede dejar de reflejar todas mis experiencias de aprendizaje. Gary Renard, en alguna parte entre Maine y Hawái. ¿Vamos bien hasta aquí, mis niñas? Prólogo. En la década de 1880, cuestión dicha declaración. Ah, espéreme, se me apagó el audio, ¿verdad? ¿Ya me oyen ahí? ¿Ya? Perdón, gracias. Un día, un granjero pobre que no tenía comida se coló en la tierra del ranchero rico y le robó unas gallinas para poder dar de comer a su familia. Uno de los empleados del ranchero le pilló y le llevó ante su jefe. Había muchas cosas que el ranchero podría haber dicho, pero todo lo que dijo fue: cuélgalo, le enseñaré una lección. Un par de años después, un hombre procedente de México entró también en las tierras del granjero rico. Era muy pobre y tenía la esperanza de encontrar una nueva vida. Pero los hombres del ranchero lo encontraron y le llevaron ante su jefe. Después de mirar al transgresor, el ranchero solo dijo: cuélgalo, le enseñaré una lección. Hubo muchos episodios como este en la vida del ranchero rico, en los que nunca pensaba en ponerse en el lugar de los demás y simplemente reaccionaba con ira y les juzgaba y condenaba. Y generalmente acababa con la frase: cuélgalo, le enseñaré una lección. Y aquí todas, por favor, traten de, en su mente, traer una situación de su experiencia física donde tomen esa actitud. No tiene que ser literalmente la misma, pero muy parecida. Que todo el contexto tenga que ver con que no nos ponemos en el lugar del otro, donde siempre tomamos el mismo patrón de conducta. Y bien importante, la última parte. Le daré una lección. Cuando nos postramos como juzgadores, conteniendo toda la verdad absoluta. Entonces, continúa el relato, una noche el cuerpo del ranchero murió y él se vio ascender hacia las puertas nacaradas del cielo. El granjero esperaba poder entrar sin que nadie le reconociera, pero justo al llegar a la puerta, San Pedro se le puso delante y le dijo: espera un minuto, que Jesús quiere hablar contigo.
El ranchero estaba muy preocupado. Recordó algunas de las cosas que había hecho en su vida y ahí estaba, a punto de ser juzgado por el propio Jesús. De repente se puso a temblar. Jesús apareció, caminó lentamente hasta el ranchero, le miró directamente a los ojos y dijo a San Pedro: Perdónale, le enseñaré una lección. ¿Qué tal? ¿Queda claro el prólogo? Capítulo 1. Arten y Pursa. Un buen traductor, no obstante, si bien tiene que alterar la forma de lo que traduce, jamás altera el significado. De hecho, su único propósito es cambiar la forma, de modo que la traducción conserve el significado original. Ojo con esto, esto es una gran metáfora, mis niñas. En los 2 años transcurridos desde que vi a Arten y Pursa por última vez, mi vida había dado un vuelco completo y yo no sabía que eso solo era el principio. No estaba seguro de si mis amigos maestros ascendidos, que se aparecieron ante mí como salidos de la nada, pero con cuerpos que parecían muy reales, volverían alguna vez. De hecho, la última pregunta que les planteé fue: ¿volveré a verlos alguna vez? A lo que Arten replicó: eso depende de ti y del Espíritu Santo, querido hermano. Debes hablar con él acerca de eso, como acerca de todo lo demás. Hablé con el Espíritu Santo y escuché. Usé el método de la verdadera oración, que en realidad es un tipo de meditación y una manera de unirse con Dios que Arten y Pursa me habían enseñado. Un beneficio añadido de esta práctica era la inspiración, un modo de recibir guía a través de la mente con respecto a lo que debería hacer o a las decisiones que debería de tomar. Mucha atención. La última vez que Arten y Pursa se fueron, escuché sus voces combinadas en una, la voz del Espíritu Santo. Esto me recordó una experiencia anterior que había tenido de oír la voz de Jesús, a quien mis profesores solían referirse simplemente como J. Al reflexionar sobre la diferencia entre la voz de J y la de los demás, no podía evitar pensar en Brian Wilson de los Beach Boys. Como músico y admirador de Wilson, sabía que él no había escuchado su propia música en estéreo, porque era sordo de un oído. De modo que solo oía una parte. Cuando oí la voz de J, fue como si escuchara en estéreo por primera vez. A todas las voces que había oído antes de eso, les faltaba algo, pero la voz de J era plena, total y completa. Tal como Wilson se sentiría asombrado de escuchar toda la gama de matices de su música genial, yo me sentía asombrado al escuchar toda la gama de la voz de J, sabiendo que en realidad era mi propia voz, la voz que habla por Dios. La voz combinada de Arten y Pursa también sonaba así, y se había quedado conmigo. Ahora podía oírla con mucha más claridad, y la guía que recibía no me había fallado. No siempre encajaba en mis planes, pero siempre parecía funcionar de un modo óptimo para todos, no solo para mí. Evidentemente, esta es la marca de la guía del Espíritu Santo. Ojo con esto. ¿Por qué no solo parecía funcionar para él, sino para todos? Porque afuera no hay nadie. Y esta es la marca, el parámetro, el mensaje. Él podía verlo todo, mientras que yo solo podía ver una parte pequeña. De modo que la guía del Espíritu Santo era buena para todos los implicados. A veces esto me resultaba molesto. Yo quería lo que era bueno para mí y lo quería ya. No obstante, tengo que admitir que mirando atrás, mis ideas habrían fracasado, ojo, y las del Espíritu Santo seguían funcionando. Además,
El Espíritu Santo ya sabía todo lo que iba a ocurrir, yo no. Por lo tanto, pregunta, ¿cuál de ambos juicios tenía más probabilidades de ser más fiable? Estaba decidido a escuchar y generalmente lo conseguía. Y esto es un punto fundamental, mis niñas. O sea, la disposición a estar dispuesta aquí está manifestada. ¿Mi juicio o el juicio del espíritu? ¿Le entrego o tomo yo las riendas de la situación, aparentemente controlada por mi mente? Y aquí hay una nota que dice, el Espíritu Santo, siendo uno y total, no es masculino ni femenino, que son conceptos de la separación y no de la unidad. El pronombre correcto para describir al Espíritu Santo sería ello. No obstante, por motivos artísticos, Arten y Pursa le llamaban él. Y yo también le llamaré así. Debe entenderse que esto es una metáfora y no debe tomarse literalmente ni con seriedad. Si algunos prefieren llamar al Espíritu Santo ella, me parece una alternativa más que aceptable. Por eso no es más preciso que usar la palabra él. A finales de 2001, cuando Arten y Pursa se fueron, yo no tenía ninguna intención de hablar en público. Mi plan era publicar el libro y dejar que hiciera su propio recorrido. Pursa me había preguntado, entre paréntesis, retóricamente, puesto que ya lo sabía todo, al principio de nuestros diálogos. ¿No te gusta hablar en público, cierto? Mi respuesta fue, prefiero meterme cristales rotos por el culo. Esta actitud empezó a cambiar lentamente. La primera vez que fui a la conferencia anual de un curso de milagros celebrada en Bethel, Maine, en octubre de 2001. Poco después de la tragedia del 2011, la tragedia del 11 de septiembre. En la década de los 90, casi me había convertido en un recluso. Viví en una zona rural de Maine, donde no tenía una vida social muy activa. Una excepción a esto era un grupo de estudio de un curso de milagros, al que empecé a asistir en 1993, aproximadamente 6 meses después de la primera visita de Arten y Pursa. Se trataba de un grupo pequeño y cómodo, al que acudí durante 11 años. Hice algunos buenos amigos, pero no suponía un desafío para mí en cuanto a interactuar con la gente. Oí hablar por primera vez de la conferencia de Bethel en 1993 y decidí ir, pero no fui. También tuve la intención de ir durante todos los años siguientes, desde el 94 hasta el 2000, pero nunca fui. En 2001, el noveno año en que me prometí que iría, finalmente lo hice. Fue un acierto. Era la última vez que se celebraba la conferencia. Por supuesto, nada sucede por accidente. Esto bien subrayado, mis niñas. Nada sucede por accidente. El hecho de saber que mi libro, La desaparición del universo, estaba casi terminado, y entre paréntesis pone Arten y Pursa, me habían prometido una visita más al final de año. Combinado con la tragedia del 11 de septiembre, había comenzado a encender un fuego debajo de mí. No soy una persona con mucha energía y siempre me viene bien tener motivación extra. Descubrí que la gente que acudió a Bethel, principalmente de las zonas de Nueva Inglaterra y Nueva York, estaban entre las personas más amorosas que había conocido, y eso hizo que quisiera conocer a más estudiantes de espiritualidad. No obstante, seguía sin contemplar la posibilidad de hablar en público. En la conferencia también conocí a uno de los primeros profesores de un curso de milagros, John Mundy. John tuvo algo que ver en mi cambio de opinión sobre hablar en público. Mientras John estaba en la librería improvisada vendiendo algunos de sus libros, me acerqué a él y le conté que me habían aparecido 2 maestros ascendidos y que estaba escribiendo un libro al respecto. Fue la primera persona en saberlo. Su reacción no fue entusiasta, pero tampoco me juzgó.
A partir del 21 de diciembre, que fue cuando se produjo la última visita de mis amigos maestros ascendidos, dediqué los 3 meses siguientes a acabar de teclear y a corregir el manuscrito. Mis profesores me habían dicho lo que tenía que hacer con él. Esta era la única información que por instrucciones suyas no se incluyó en la desaparición. Su plan no concordaba con el mío. Mi idea habría sido llevar el libro a una gran editorial en Nueva York, hacer que se vendieran 1 millón de copias en 6 meses y trasladarme a Hawái. Ellos dijeron que no y me hicieron saber su proyecto. Yo era muy inocente y no tenía ni idea de las realidades del mundo editorial ni de las rencillas que se vivían en las familias divididas, aunque principalmente amorosa a la que suele denominar la comunidad del curso. La primera sorpresa agradable que se produjo como consecuencia de seguir la guía de mis visitantes fue lo fácil que resultó, ojo, obtener la aprobación de la Fundación para un curso de milagros, de usar los cientos de citas del curso que mis profesores mencionaban en el libro. Habían pasado muchos años desde que a un libro se le permitía usar tantas citas del curso. Primer punto importante, ok, mis niñas, esta es una gran referencia. Y había escuchado historias de personas que habían esperado la respuesta durante 1 año y que al final había sido negativa. Acudí un par de veces a Roscoe, Nueva York, para asistir a los talleres de Kenneth Wapnick, el amigo del escriba del curso, Helen Schuckman, que ahora era el principal profesor del curso y controlaba además sus derechos de autor. Me encontré con Ken entre sesiones, aproximándome a él en una actitud de respeto y cooperación, tal como me habían indicado. Él respondió con bondad y gran sentido del humor. Posteriormente, en abril de 2002, envié a Ken el manuscrito para que lo repasara y aprobara las citas del curso. Tan solo un mes después, la Fundación me envió una carta concediéndome el permiso para usar todas las citas. Nota. No mucho después, un juez inconformista, que mostró poco respeto en público por un curso de milagros, invalidó los derechos de autor del curso basándose en el argumento dudoso y pocas veces utilizado de distribución previa. La siguiente sorpresa agradable que se produjo como consecuencia de seguir la guía de mis visitantes fue lo fácil que me resultó que se publicara el libro. Yo era un autor completamente desconocido, sin credenciales y con una extraña historia sobre 2 seres que se me habían aparecido en el sofá de mi casa. No sabía que no tenía la menor posibilidad de encontrar un editor convencional, entrecomillado, pero sabía que me habían dicho que enviara el manuscrito a D. Patrick Miller, el único propietario y empleado de Fearless Book en Berkeley, California. Patrick nunca había publicado un libro de otro autor, solo los suyos. Cuando leyó el manuscrito dijo, creo que aquí tienes algo, y decidió hacer una excepción. En octubre llegamos a un acuerdo. La fecha oficial de publicación fue el 1 de mayo del 2003. Aunque las primeras copias del libro fueron leídas por nuestros primeros 100 clientes en Internet en el mes de marzo. Aquellos primeros lectores compraron el libro basándose en algunos extractos que Patrick colgó en su página web. De hecho, hubo 3 libros que habían estado elaborándose durante mucho tiempo y fueron publicados aproximadamente a la vez. Más allá de la fe, el Evangelio secreto de Tomás, de Elaine Pace, El Código da Vinci, de Dan Brown, y La desaparición del universo, al que algunos lectores empezaron a referirse inmediatamente como DU. Me sorprendió comprobar que ciertas ideas dan vueltas en el inconsciente y después salen a la superficie de la conciencia pública cuando llega el momento justo.
Estos 3 libros exploraban muchos temas comunes. Lo que diferenciaba a Deu era que contenía las enseñanzas de un curso de milagros, de las que los otros libros carecían, y también una importante clarificación de las mismas. Esto fue un regalo tanto para los estudiantes a largo plazo del curso, como para los principiantes que fueron introducidos a él a través de la desaparición del universo. Aunque la mayoría de los principiantes probablemente no podían apreciar cuánto tiempo se ahorraban al leerlo. Y eso es cierto, poca gente, yo no conozco de hecho a nadie que haya leído La desaparición del universo sin antes haber leído un curso de milagros y entenderlo perfectamente bien. De hecho, habemos quienes estamos estudiando un curso de milagros, comenzamos a leer La desaparición del universo y lo dejamos a un lado. ¿Ok? Pero varían de acuerdo a los procesos. Recuerdo, continúa Gary, que menos de un año después, escuchando a Doug Howe, un profesor de la Association for Research and Engagement, el grupo de Edgar Cayce en Virginia Beach, contó a sus alumnos que leer Deu les ahorraría 20 años de estudio del curso. Me di cuenta de que esto era verdad y estaba claro que yo solo no podría haber conseguido un logro así. Perdón. Esto me ayudó a no dejar que el éxito se me subiera a la cabeza. Si yo no era responsable de la mayoría del contenido del libro, no tenía motivos para sentirme especial. En octubre de 2002, cuando ya tenía editor, envié un email a John Mundy y le conté más detalles del libro. No me respondió. Me enfadé, pero le perdoné después de algún tiempo. Aunque no siempre perdonaba las cosas inmediatamente, siempre acababa perdonándolas. Fue esta cualidad, ojo, y subrayamos, fue esta cualidad de perseverancia la que me permitió continuar practicando el curso en medio de todo lo que se avecinaba. Después de la publicación del libro en primavera de 2003, recibí una llamada telefónica. Era John Mundy. Me dijo que estaba leyendo el libro y se sentía entusiasmado. También me dijo que iba a venir a Portland, Maine, para hacer un taller en la iglesia de la unidad y que creía que estaría bien que yo acudiera. Me dijo que no tenía que hablar, pero que me presentaría a los asistentes y les hablaría del libro. Fui, y cuando John me presentó, me puse de pie rápidamente y dije con timidez, hola, para volver a sentarme con la misma rapidez. Fue la primera vez que hablé en público. Posteriormente fuimos a cenar y John dijo, vas a salir ahí fuera y hablar de esto, ¿correcto? Yo dije que no, que pensaba que no podía hacerlo. Él añadió, está bien, Gary, pero si no lo haces, la gente no sabrá seguro cuál fue tu experiencia. Algunos de ellos no sabrán si todo es verdad o si te inventaste algo. Esto me hizo pensar. Después, mientras seguíamos hablando, John me invitó a venir a la ciudad de Nueva York en otoño y ofrecer un taller que él organizaría. Apenas podía creerlo cuando me escuché decir sí. En cuanto me fui de ahí, empecé a pensar en un modo de salir de aquello. Aún no tenía intención de hablar en público y no hacía esfuerzo por aquello o para ello. También iba retrasando decirle a John que no quería ir a Manhattan. Entonces decidí abordar este problema de dejarlo todo para mañana. Ese verano recibí una llamada de una mujer de Massachusetts llamada Vicky Pope. Me dijo que iba a subir a Maine para hacer un círculo de oración en la isla Pix, cerca de la costa a la altura de Portland. Me pidió que asistiera. Aquello me pareció bien, puesto que Maine es agradable en verano y nunca antes había viajado en ferry. Vicky llevó con ella unas 10 personas. Cuando estábamos en la isla, de repente me dijo, oye Gary, ¿por qué no nos cuentas tus experiencias con Arte Nipursa? Yo había estado dejando entrar en mí al Espíritu Santo
Me sentía muy relajado aquella tarde calurosa y soleada. Empecé a hablar y conté a la gente del círculo cómo habían sido las visitas de mis profesores. Después, en el camino de vuelta al ferry, Vicky se me acercó y me dijo, ¿sabes, Gary? Acabas de contar tu historia a 10 personas. Si puedes contar tu historia a 10 personas, también puedes contársela a 100. ¿Qué diferencia hay? Todo es una ilusión. Vicky sabía que yo había quedado en ir a Nueva York en noviembre y me dijo, te propongo una cosa. Puedes venir y hacer un taller en mi casa. Si no te gusta, no tienes que repetirlo, pero al menos pruébalo una vez. Yo cedí y dije que sí. Pensé, ¿con cuánta gente me encontraré en su casa? Vicky tiene una casa en la calle Adams, en Quincy, Massachusetts, enfrente de la casa del presidente John Quincy Adams. El libro se estaba leyendo y me quedé sorprendido al comprobar toda la gente que había venido aquel primer fin de semana de septiembre. Pero lo que más me sorprendió fue la gente misma. Eran tan abiertos, tan amorosos y me daban tanto apoyo que casi me sentía abrumado. Pensé, si las cosas van a ser así, no me puede ir tan mal. Si hablo a personas espirituales como estas, aunque lo haga fatal, me perdonarán. Aunque en realidad en aquel primer taller lo hice muy bien. Me sentía tan nervioso antes de empezar que dije, no quiero hacer esto más. Pero cuando llevaba unos 20 minutos hablando, ocurrió algo interesante. Pedí al grupo que practicara la meditación que mis profesores me habían enseñado, que también es una forma de oración y de unirse con Dios. Después de eso, me sentí conectado con algo más elevado que yo mismo. A partir de ese momento, era como si yo ya no fuera el que estaba haciendo el taller. Era más como observarme a mí mismo, mientras el Espíritu Santo enviaba sus mensajes a través de mí. Y pensé, bueno, tal vez debería dejar que el Espíritu Santo tome el mando desde antes. La siguiente vez que hablé, hice exactamente eso. 2 meses después, estaba en la ciudad de Nueva York, el lugar donde pensé que me sentiría más nervioso. Era como la cuarta vez que hablaba en público y me sentí menos nervioso enfrente de la gente que nunca antes. El libro iba ganando impulso, vendiendo más copias cada mes que el mes anterior. Las ventas aún no eran enormes, pero empezaba a ser conocido y comenzaron a llegarme más ofertas para hablar en público. No sabía hasta dónde quería llegar con esto. ¿Quería hablar solo unas cuantas veces o quería tomármelo en serio? Hacerlo más veces e incluso empezar a desplazarme grandes distancias. Aún no había volado a ninguna parte. Solo había ido en coche a algunos lugares de Nueva Inglaterra y una vez a Nueva York. Estaba en una encrucijada. El 20 de diciembre de 2003 volví a encontrarme en casa de Vicky Pope, esta vez en una fiesta de Navidad. Acudí con Karen, mi esposa, con quien llevábamos 21 años casados. Pasamos la noche y al día siguiente, el 21 de diciembre, nos preparamos para conducir hasta nuestra casa en Maine. Le dije a Vicky, ¿sabes? Siento que va a ocurrir algo. Ella dijo, yo también lo siento y tengo una idea de lo que es. No hubo necesidad de decir nada más. Aquella noche estaba sentado en el salón de mi apartamento en Auburn, Maine, donde Arten y Pursa me habían hecho sus últimas 3 visitas. Nos habíamos trasladado ahí desde Poland Spring, donde comenzaron las apariciones 11 años antes en aquel mismo día. De repente sentí una presencia en la habitación. Tuve que girarme hacia la izquierda, hacia el televisor, porque el sofá apuntaba en la misma dirección que la silla. Miré y me quedé extasiado al contemplar a mis dos viejos amigos sentados ahí, en el mismo sofá,
donde se habían sentado en casi todas sus visitas. Exclamé, Arten, Pursa, y seguidamente corrí hacia ellos y les abracé. No me di cuenta hasta después de que era la primera vez que tocaba a Arten. El hombre, aunque una vez anteriormente había tocado a Pursa, la mujer. Estaba como siempre mi preciosa Pursa y aquel tipo. Pensé que era interesante que no les hubiera visto aparecer, porque recordaba que también había ocurrido así en su primera visita 11 años atrás. Me senté, aunque seguía temblándome las piernas por la emoción de verlos, y Pursa comenzó a hablar. Y aquí le vamos a dejar, mis niñas, para el siguiente martes echarnos la primera o el primer diálogo que hacen después de 11 años de haber comenzado con estas intervenciones. No lo quiero interrumpir y si es largo. Nos Ahorita dejaste como novela de drama. sí, ya sé. No Ahorita leímos, manches, Tal Noriko. cual. ahorita leímos exactamente todo lo que pasó. Y aquí yo quiero, y hay dos puntos que quiero que resaltemos, mis niñas. Un poquito la incredulidad de cuando hay cosas que hay algo más que nos dicen que van a suceder y que en esa mente de separación o en esa asociación a la forma lo dudamos. ¿Por qué? Porque nos parece como raro, inaudito, imposible. No consideramos a los medios lo suficiente para poder realizarlo. Cada quien póngalo el ejemplo que quiera. Y podemos suponer, por lo que hemos leído hasta hoy de Gary, que cuando a él le viene esta situación de canalizar a estas dos personas o estos dos seres, y luego le comentan que tiene que editar un libro o generar un libro o sacar un libro, el primer pensamiento de Gary debió de haber sido o sea, segundo acto, y lo comenta aquí Gary, como lo acabamos de leer, la facilidad con lo que se da o con la que se da, primero, el poder editarlo, el encontrar quién lo edite, quién lo abrace y el segundo, el publicarlo. ¿A qué quiero llegar con esto, mis niñas? Que todo en la forma, todo en el mundo de la ilusión es un guión ya escrito y que todo cuanto tenemos que llegar a lograr conforme a nuestro proceso para lograr nuestro propósito se nos va a dar con gran facilidad. Es decir, sin esfuerzo, sin sufrimiento, sin desgarrarme las vestiduras, ni nada. Todo lo que está ya planeado en nuestro guión o en nuestro proceso, se nos van a dar los medios tan fáciles para lograrlo. Yo creo que aquí todas tienen también algún ejemplo donde se les ha abierto todo, como el mar rojo, se abrió para lograr lo que teníamos que lograr. Entonces, esto nos lleva también, mis niñas, a confiar en que, en que todo es perfecto, siempre todo fluye hacia el bien. Y aquí hay un punto también importante que merece mencionarlo porque hay una creencia muy arraigada en el mundo que confundimos entre ser tenaces y desgañitarnos queriendo lograr algo que nuestra alma sabe que no va por ahí. Y que tenemos que aprender a diferenciar, mis niñas, porque la línea divisoria entre el saber que va por ahí y tengo la inspiración y la motivación para lograrlo, y la diferencia entre que estoy desgarrándome para lograr algo, esa línea es muy delgada. Si estoy desde una mente separada, muy dormida, de hecho, la línea ni siquiera se puede ver.
Y parte del proceso de estudiar un curso, de volverme más receptiva, más despierta, más alerta, es empezar a distinguir cuando tu alma te dice, es por aquí, aunque no estén visiblemente los medios, que el mundo físico me dice que tienen que estar para lograr algo, y cuando el camino no va por ahí, y el ego te dice, sí, tú lucha, tú eres una guerrera poderosa, y se me va la vida, y me empiezo a acabar, y empiezan mis emociones a generarme sentimientos no amorosos, sino de resentimiento, sino de separación. Entonces, aquí hay un punto y quiero que nos vayamos con eso para practicarlo en la semana, mis niñas. Nuestra alma siempre nos habla y yo sé que aquí todas también ya saben distinguir un llamado del alma. Y no es un llamado específico de una voz diciéndote por aquí, porque el 90% de las veces de esa voz de es por aquí, es la del ego. Lo del alma, la voz del alma se siente, no necesariamente se escucha. Y hay que aprender a estar receptivas a esa emoción, a ese sentir del alma, diciéndonos, vamos por aquí. ¿Ok? Yo les pido esta semana lo practiquemos, lo hagamos muy conscientes, estemos muy alertas. También les he mencionado siempre que la vida siempre nos está mandando mensajes, señales. Lo que pasa es que no es el ángel con la trompeta bajando y diciéndome por aquí específicamente. Siempre son mensajes que son símbolos, que tienen que ver con nuestras creencias, con nuestros pensamientos, con nuestros personajes. Y yo tengo que interpretarlos. ¿Dónde radica el problema? Que quiero interpretarlos desde el ego o con el ego, con mis creencias de separación, con mis patrones automáticos aprendidos. Yo tengo que aprender a interpretar desde el amor del espíritu, desde el recuerdo del alma. Y ya todo está dado. El recuerdo, mis niñas, la iluminación, la elevación, la espiritualidad, llámenle como cada quien pueda, no tiene por qué costar trabajo. El mundo nos abre los caminos. Y a la inversa opera exactamente igual. Cuando se muestran tantos obstáculos, no es porque eres una guerrera luchona. No, no, eso no existe. Cuando hay tantos obstáculos, es porque también la vida te está hablando. Manténganse alertas, receptivas, pero principalmente humildes y rendidas para que sea el espíritu el que los guíe, el que nos guíe. Y no estemos repitiendo patrones creyendo que somos guerreras, incansables, feministas poderosas. No, gracias. No, gracias. Me abro, me abro a mi proceso de la mano del espíritu, siempre alerta, siempre receptiva, siempre amorosa, siempre humilde, sencilla, rendida, no creyendo que sé por dónde va. Sí, mis niñas hermosas, yo creo que esta parte que leímos hoy nos deja este aprendizaje, esta enseñanza para poderlo practicar y hacernos muy conscientes, que eso es bien importante. Bueno, mis niñas hermosas, ¿tiene alguien alguna pregunta, alguna duda? Bonito y claro. Bonito y claro, mi Marla hermosa, te amo, nos estamos llamando Sí, y go to the flow, pero claro que vamos a ir a Hyrox, por supuesto. súper, súper. Bueno, mis niñas hermosas, muchísimas gracias. Las veo el próximo martes. Mañana a la que guste también integrarse. Estamos leyendo los miércoles un libro hermoso, el Manual para la Relación Santa Divino. Y los jueves estamos leyendo el curso, que también eso es súper importante. El curso no se suelta nunca, ¿ok? No quiere decir que lo tenga yo que estar estudiando cada 8 días, pero sirve de repaso, porque luego me puedo meter en otras lecturas, en otras bibliografías que tienen que ver 100% con el curso, pero no hay como estar releyendo el curso. Entonces, los jueves a las 12:30 también estamos releyendo nuestro curso, ¿ok? Bueno, Muchas gracias. Gracias, Nuri. Gracias, Noriko. Gracias. Gracias. Bye a todas. Bye, Clary. Bye. linda Bye, tarde. bye. Bye, bye.